México está haciendo todo lo posible para concretar un acuerdo con Ecuador y aliviar la crisis energética que atraviesa el país. Se enviará combustible, además de apoyo humanitario. México desea con todas sus fuerzas que Ecuador recupere su economía, pero enfrenta un obstáculo: Daniel Noboa. ¿Cómo se resolverá el problema de energía si Daniel Noboa continúa interfiriendo en los intereses tanto de su propia nación como de México? Las compañías petroleras mexicanas están dispuestas a dialogar y le han comunicado que, si ofrece disculpas, se restablecerán todos los sistemas de energía y petróleo del país. Ecuador se tambalea sin el apoyo de México, ya que somos quienes proveen todos los hidrocarburos. Daniel Noboa ha presentado una demanda contra Pemex, la petrolera mexicana que suministra combustible y petróleo, no solo a territorio estadounidense y mexicano, sino también a Argentina, Ecuador, Perú, España, y exportamos petróleo refinado a China. ¿Cómo puede Noboa exigir que México esté obligado a venderle petróleo e incluso presentar una demanda contra la empresa que durante años ha asumido la responsabilidad de enviar energía eléctrica a los hogares de su país? Además, desde esta semana, los apagones en Ecuador durarán 13 horas. No hay manera de que se recupere el sistema energético sin el apoyo de México, que debe recibir el crudo, refinarlo y devolverlo en forma de combustible. ¿Es tiempo de que México haga las paces con Ecuador? Pero para eso, Noboa necesita primero saldar las deudas. No podemos regalar nuestros recursos. Javier Milei, el recién elegido presidente de Argentina, teme que ocurra lo mismo en su país y por eso busca reconciliarse con México, deseando venir a negociar la adquisición de nuevos envíos de hidrocarburos. Desea recibir tanques llenos de gasolina, pero sería riesgoso negociar con Milei sin que haya cumplido con sus deudas pendientes. Recordemos que Milei conoce bien la cantidad que se le debe a México. México ha financiado estas economías, pero si continuamos haciendo negocios petroleros con ellos sin pagos inmediatos, podríamos estar desperdiciando nuestro tiempo, recursos y la gasolina que se envíe a líderes como Milei. ¿Debería México mantener el bloqueo económico sobre Ecuador sin permitirle vender ni adquirir productos ecuatorianos? Por ejemplo, el comercio de bananas, uno de los principales productos del país. México dejó de comprarle y, a pesar de su interés, no retomará las compras hasta que se aclaren los asuntos pendientes. Si Daniel Noboa se disculpa con México, ¿están los ecuatorianos dispuestos a pedir disculpas por las acciones de su ejército contra la embajada mexicana? Dejen sus opiniones en los comentarios. Ecuador se tambalea sin el respaldo de México, quien tiene el control del sistema energético. Daniel Noboa culpa a México por los apagones, pero no es México quien corta la energía, sino el suministro de petróleo. El país no recibe petróleo refinado porque Pemex se niega rotundamente a negociar con las petroleras ecuatorianas, ya que las agresiones a la embajada rompieron los lazos diplomáticos. Sin un acercamiento de Ecuador hacia México, la embajada y el suministro de petróleo que México envía a las plantas generadoras de energía seguirán cerrados. Daniel Noboa ha elevado una denuncia ante la Corte Internacional contra Pemex. ¿Realmente Noboa y la Corte pueden obligar a México y su petrolera a suministrar el crudo necesario a Ecuador? México tiene el poder de restaurar el sistema energético, pero no de forma obligatoria. México decide a quién vende sus hidrocarburos. Así que, si Noboa no se disculpa, sin acuerdos comerciales en pie, México no está obligado a proveer petróleo a Ecuador. Para lograrlo, debe existir un acuerdo mutuo donde Noboa, tras disculparse, respete la embajada mexicana en Quito. México nunca ha agredido a Ecuador ni verbal ni militarmente. Los apagones ahora se extenderán hasta 13 horas. La semana pasada, el ministro de Energía y Minas afirmó que solo se suministraría energía por 10 horas al día, pero ahora se incrementará a 13 horas. ¿Por qué continúan los cortes y Noboa no soluciona el problema del combustible? La sequía también afecta al país, agotando los embalses necesarios para generar energía limpia. La única solución es reconciliarse con México, pagar las deudas y disculparse. ¿Es tan difícil que Noboa venga a México a ofrecer disculpas sinceras?
Esto abriría de nuevo las puertas comerciales para Ecuador, permitiendo que México retome negocios y que la economía ecuatoriana crezca. Si Noboa sigue culpando a México de la crisis energética y financiera del país, el verdadero responsable es él mismo, quien obedeció las órdenes de Estados Unidos y movilizó al ejército ecuatoriano a un territorio mexicano, atacando a quienes se encontraban en la embajada. Milei también está nervioso y teme que suceda lo mismo en Argentina. Si Milei no quiere que México le cause problemas, debería comenzar a saldar las deudas que tiene con nosotros. Milei, quien ha menospreciado a México verbalmente para evitar pagar sus deudas, se sorprenderá al ver que Ecuador quedó sin energía y que Argentina podría enfrentar la misma situación. Milei comprenderá que la economía de varios países sudamericanos depende de México, que es el principal productor de combustibles, energía y alimentos. Además, tenemos el corredor interoceánico por donde muchas de estas naciones exportan sus productos. Argentina, uno de los mayores productores de carne, exporta a México, donde el consumo es elevado. ¿Cómo creen ustedes que Argentina transportará sus contenedores sin el acceso al corredor mexicano? Esto generará una crisis alimentaria en la nación, similar a la que enfrenta Ecuador, que no puede exportar sus productos agrícolas debido al rompimiento de relaciones comerciales por parte de Noboa. Así surge una interrogante crucial. ¿Debería México mantener el bloqueo económico sobre Ecuador? Si México cierra la llave del petróleo, ¿se verá Noboa obligado a disculparse o se lo cobrarán en las urnas? Muchos ecuatorianos ya han manifestado que jamás volverían a votar por él, al haber dañado la economía para su propio beneficio y el de Estados Unidos. Noboa pretende modificar la Constitución para prolongar su mandato y permitir a Estados Unidos construir una base militar, algo ilegal en Ecuador. ¿Creen que esto convertirá a la nación en una colonia y la distanciará de sus vecinos, especialmente de México, que controla gran parte del ámbito financiero y energético? Ecuador se derrumba sin México, la nación más próspera de Hispanoamérica. Si México quisiera, Ecuador no tendría deuda externa. México es una potencia económica y energética. Se proyecta que para 2025 el peso mexicano podría casi igualar al dólar estadounidense, razón por la cual algunos estados de Estados Unidos contemplan la idea de unirse a los Estados Unidos mexicanos. Atención, Daniel Noboa está demandando a Pemex por una indemnización millonaria, exigiendo cientos de miles de millones de dólares, argumentando que México debe compensar las pérdidas que ha sufrido Ecuador por la falta de energía para impulsar su producción agrícola e industrial. ¿Creen que México es responsable de que los productores ecuatorianos no puedan vender sus cosechas? ¿Que los agricultores endeudados estén perdiendo sus tierras? ¿O es Daniel Noboa quien debe responder? Pemex no debería verse obligada a proveer crudo a Noboa sin disculpas. ¿Qué ocurrirá si la Corte falla a favor de Ecuador y ordena a México pagar las sumas exigidas por las petroleras ecuatorianas? ¿Debe México oponerse a cubrir estas deudas? Dejen sus respuestas en los comentarios. Los cortes de electricidad aumentarán en Quito hasta 13 horas, mientras las reservas se agotan y no hay proveedores energéticos que puedan cubrir la demanda en los hogares. Por ello, las personas se preparan para alumbrarse con lámparas por las noches, debido a Noboa. Milei teme que lo mismo suceda en Argentina. Pero su problema es más grave que el de Ecuador, ya que Argentina le debe mucho a México en combustible. México ha suministrado la energía que Argentina necesita. La nación está en bancarrota y el presidente Milei se ha enemistado con la región. Estados Unidos podría ser su último recurso, pero ellos también están cerca de la quiebra. ¿Debería México mantener el bloqueo económico, comercial y energético sobre Ecuador? Esto obligará a los países sudamericanos a respetar a México y reconocer su influencia económica. ¿Están ustedes orgullosos de ser mexicanos? Déjenme saber en los comentarios si están de acuerdo en que México continúe con el bloqueo económico sobre Ecuador y presione a Argentina para que Milei se disculpe.